Bienvenidos a todos a una nueva entrega del podcast de pasoteoeléctrico.es. Con vosotros David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenos David, muy buenos a todos. Un nuevo episodio. Nuevo episodio ya 35 y como siempre, pues cargado de actualidad, ¿no, Miguel? Pues sí, la verdad es que un nuevo episodio, número redondo y sabemos, disculpad antes que nada por esos errores que estamos teniendo con iTunes, que no sabemos muy bien lo que está pasando, que no se publican bien los episodios en la plataforma. Así que nada, vamos a estar esta semana y la que viene mirándolo a ver si lo podemos arreglar para que ya tengáis el podcast en la plataforma de Apple, que sabemos que muchos nos escuchéis desde ahí. Y bueno, disculpad por el error de estas últimas semanas, que no hemos sabido lo que ha pasado y estamos intentando solucionarlo. Sí, vamos a intentar a ver si lo te podéis tener disponible desde el mismo sábado que subimos el podcast, porque sabemos que es cuando posiblemente mayor tiempo tengáis para disfrutar de él y que no nos vuelva a pasar esto. La tecnología a veces es lo que pasa, Miguel. Exacto, y si no, pues oye, también nos tenéis en Spotify y en YouTube, sobre todo en Spotify, para escucharlo desde el móvil, que está también muy muy bien. Así que David, si quieres, vamos con esas noticias. El coche eléctrico más barato de Volkswagen, el ID.1, costará alrededor de 18.000 euros. Llegará en el año 2023 y bueno, quedan casi 4 años para esto. Y bueno, hay que tener en cuenta que el coste de la motorización, es decir, de los motores eléctricos y de todo el sistema de cableado y demás, el coste de esto se eleva al 30% del vehículo. Entonces, prácticamente el resto sería del chasis y la mayor parte sería de la batería. Entonces, imagino que podrán dar este tipo de precios. Yo imagino que aplicando pues economías de escala y demás, que permitirán a Volkswagen hacer que este ID.1 sea tan barato. Y además, bueno, si le restamos esas ayudas que están empezando a poner todos los gobiernos, va a ser espectacular. Aunque sí que es verdad que se espera que Volkswagen comience a dar licencia a distintas marcas, a terceros, digamos, para poder usar su plataforma MEB para, como ya sabemos, para vehículos completamente eléctricos, cobrando, pues imagino que una especie de tasa o algo por cada vez que se utilice esta plataforma. Pero bueno, es una muy buena noticia porque así marcas que no tengan el dinero para invertir en una nueva plataforma desde cero exclusiva para vehículos eléctricos podrán, digamos, utilizar esta plataforma de Volkswagen para poder fabricar esos vehículos eléctricos sin tener que gastar millonadas en diseñar una nueva. Buena noticia, y aparte de esas marcas que no tienen una plataforma propia que la puedan usar, también muy bueno para la marca Volkswagen, porque también podrá amortizar la construcción el I+D de esa plataforma, porque no es barato hacer una plataforma para una serie de vehículos nuevos y sobre todo esta eléctrica que promete mucho, la MEB. Pues veremos cómo a raíz de ella van formándose bastantes coches de la marca en todo su conglomerado de ellas, o también, como has dicho, pues con esas licencias que va a vender a más marcas. Este coche que se quiere presentar para 2023, el ID.1, el ID.1, pues si veis el boceto que circula por internet, recuerda mucho al actual Volkswagen i-Up. Es prácticamente un coche urbano del mismo tamaño para competir con ese Smart y con todos los que vengan en ese concepto de coche urbano eléctrico. Y bueno, se puede presumir que va a tener 4 puertas, lo que va a facilitar bastante el acceso. Y lo que no sabemos, cuánta batería va a tener y sobre todo ya en años de lo que están hablando, 2023, qué tecnología tendrá de baterías. Pues sí, habrá que esperar unos años porque queda todavía 4 para ver ese vehículo Volkswagen ID.1. Pero bueno, comentando un poquito así lo de la rentabilidad que decías, David, Volkswagen espera que, o sea, cree que no obtendrá beneficios de este programa ID hasta dentro de 6 años, hasta que se ponga en venta el Volkswagen ID.3, que hemos estado viendo las últimas semanas y los últimos meses, hasta desde el momento que se empiece a vender hasta 6 años después no empezarán a tener beneficios, lo cual
significa que Volkswagen está apostando mucho por el largo plazo. Aquí se está dando cuenta de que en realidad hacer una plataforma eléctrica, motores eléctricos o baterías, le va a salir mucho más rentable que intentar amortizar esos motores de combustión, que como ya se ha visto muchas veces, para cualquier marca, un motor de combustión tarda muchísimo en amortizarlo, depende de qué motor sea, una media de que va desde los 8 años, en el mejor de los casos, hasta 25 en el peor. Por lo tanto, que esto se amortice en 6 años, lo veo una apuesta bastante pues buena, bastante, digamos que se han tirado a la piscina. Y lo que quiere decir que lo que todos sabemos, que un coche eléctrico posiblemente pues sea mucho más barato fabricarlo que un reloj de cuco, ¿no? Pues sí, señor. Además, Volkswagen ha anunciado que van a invertir cerca de 1.000 millones de euros en construir una fábrica de baterías para coches eléctricos en Alemania, lo cual está súper, súper bien. Y otra inversión más para el gigante de la automoción que estamos viendo que se va a convertir en una competencia muy fuerte para Tesla en los próximos años. Y yo creo que va a ser otro de los referentes, porque con este tipo de inversiones y con estas apuestas tan a largo plazo, yo creo que lo están haciendo súper bien. Sí, la verdad que vamos a ver un montón de vehículos eléctricos del conglomerado de marcas de grupo Volkswagen y que hay que darle tiempo, hay que darle cuartel. De momento no han retrasado, ¿no?, esos plazos y el año que viene tendremos su primer modelo de la gama ID circulando, que es el ID.3, así que habrá que ver cómo van paulatinamente desembarcando cada modelo de su gama y sobre todo que el potencial sea bueno, que en cuanto a degradación, prestaciones, carga, pues que este coche se comporte como toda la gente espera, como un coche para quedarse y sobre todo un coche que a nivel de Europa seguro que mucha gente espera y mucha gente quiere comprarlo. Pues sí, y si todavía no quieres comprarlo y vives en Ámsterdam, te va a tocar comprarlo porque en 2030 el Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido que va a prohibir la circulación de todos los coches diésel y de gasolina. Así que es verdad que Ámsterdam, pues con los canales y tal, bueno, igual no, la gente va mucho en bici y demás, pero bueno, es una medida de prevención, ¿no? Para evitar la contaminación en el centro de la ciudad. Y bueno, mira, a partir de 2020 se va a prohibir el acceso al centro de la ciudad a los coches y motos diésel con más de 15 años. 2022 los autobuses públicos que emitan partículas contaminantes también pues quedarán fuera del centro de la ciudad. Y a partir de 2025 este veto se ampliará a las embarcaciones de recreo de sus canales, así como a los ciclomotores. Y luego ya, pues en 2030, la circulación de todos los vehículos diésel y de gasolina y demás, lo cual es muy curioso también, sobre todo por el tema de las embarcaciones de recreo, ¿no? Que van por los canales. Habrá que ver cómo solucionan esto las marcas, porque barcos eléctricos y lanchas eléctricas, no sé yo si todavía hay. Sí, es una ciudad en la que hay mucho barco vivienda también, mucha gente que vive en sus barcos, en los canales, y que, bueno, casi el resto del año están parados porque es un domicilio, pero sí que hay algunos que sí que se mueven o luego tienen también lanchas, aprovechando esos canales que tiene la ciudad. Exacto. Y esto pues habrá que regularlo sobre todo porque sabemos como aparte de la contaminación que echa un barco en modo de humo, acordémonos también cómo se pueden contaminar las aguas de estos canales a causa de una lancha o de un barco que sea a combustión interna. Pero Ámsterdam sí es una ciudad muy, muy atípica, ¿no?, para lo que tenemos al uso. Pasa con mucho con estas ciudades holandesas. Es una ciudad en la que la bici es la reina, en la que está muy penalizado tener coche. De hecho, el coche eléctrico viene para quedarse, pero hay un sí y hay un no. Por ejemplo, si no tienes punto de recarga, tu compañía eléctrica te lo pone cerca de tu domicilio para que puedas cargar en la calle si no tienes garaje. Pero, por ejemplo, he tenido esta semana gente que me ha dicho que no se saben hasta qué punto también se paga allí la zona, digamos, como aquí la zona SER, la zona azul y verde de las ciudades. Allí dicen que no quieren al coche y esto todavía no me lo han podido confirmar si el coche eléctrico paga o no paga, pero si vas, por ejemplo, con un coche normal, te saldría a la hora, Miguel, de tenerlo en la calle aparcado a más de 7 euros. Pues mira, 7 euros por cada hora que lo tienes estacionado. Y respecto a los puntos de carga, David, contar que Ámsterdam cuenta hoy en día con 3.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos, una auténtica barbaridad. Sin embargo, para dentro de 5 años, bueno, de 6 años, en 2025,
este número esperan que esté entre las 16.000 y las 23.000 estaciones, lo cual es una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que Ámsterdam es una ciudad muy grande, pero bueno, este crecimiento exponencial es muy significativo. Es increíble el número 23.000 puntos de recarga en una ciudad, no estamos hablando de un país, es poco más que increíble, ¿no? La verdad que Ámsterdam es una ciudad que, como se ha visto, quiere ser verde, como otras muchas de Holanda, como Rotterdam y demás, pues una ciudad que es bonita, que tiene canales y que la verdad que no es la mejor ciudad para el coche, por eso tiran Sí. tanto la gente como en Dinamarca de la bici, pero por lo menos que los coches que haya pues sean eléctricos y aquí está la apuesta de la ciudad holandesa. Pues sí, la verdad es que es una propuesta que todas las ciudades, o por lo menos las principales capitales y las ciudades más grandes de Europa, yo creo que deberían de seguir. Además, es 2030, o sea que no es que te digan, no, dentro de 2 años vamos a prohibirlo, porque a mí me parecería un poco mal, ¿no? Porque al final tienes que dar a la gente un poco de tiempo para adaptarse a estos cambios, ¿no? Pero 2030 quedan 11 años para que tanto el mercado como la gente se adapte a sus previsiones de gasto, de decir, venga, pues este año me compraré otro coche y será 100% eléctrico porque ya sé que en 2030 no me van a dejar circular por el centro. Entonces así vamos adaptando, no decimos 2050, que queda muchísimo y eso ya sería un despropósito, pero 2030 es una fecha que a mí me parece perfecta y bravo por Ámsterdam. Bravo por Ámsterdam y esperemos que esto se lleve a más ciudades de Europa y que tomen ejemplo. Pues sí, vamos pues con Lightyear, no con Buzz Lightyear, el de Toy Story, no, con la marca de vehículos eléctricos holandesa, que el mes que viene va a presentar el One, el 1, el vehículo eléctrico que se espera que tenga hasta 800 kilómetros de autonomía. Eso sí, el precio antes de impuestos será de 119.000 euros, lo cual es bastante caro, pero bueno, si te aseguran que va a tener 800 kilómetros de batería, o sea, de autonomía, perdón, yo creo que pinta bastante bien, sobre todo para rivalizar con ese Model S Performance, con P100D Performance y con todos los extras. Parece que estamos en este episodio, Miguel, con Holanda. Ha ganado el Ajax la liga, ¿no? Y hoy las noticias vienen todas de los Países Bajos. Pues este modelo que van a presentar el mes que viene, el 25 de junio, como prototipo, lo van a presentar como un preserie, digamos, un prototipo, lo van a presentar en Holanda. Lleva recaudados ya para el proyecto más de 15 millones de euros, o sea Fíjate. que en menos de 2 años, lo que le ha permitido pues abrir una planta nueva en una ciudad llamada Helmond, allí en Holanda, y que la producción dicen que debería ser a partir del año que viene, de 2020, a un volumen bajo, porque, aparte de la fabricación y el coste de hacer el vehículo, pues recordemos que no es un vehículo tampoco asequible, un vehículo de 119.000 euros. Exacto, al final es un vehículo de gama alta que viene a competir, pues yo creo que con un Model S P100D, pero vamos, se pueden reservar ya las primeras unidades a partir, pues con un depósito de 119.000 euros para las primeras 100 unidades y de la 101 a la 500 de 19.000 euros ese depósito y a partir de la reserva 500 un depósito de 4.000 euros. Lo cual, pues bueno, para todos los que estéis dispuestos a gastaros 120.000 euros en un coche, pues aquí tenéis esta otra opción. Que yo creo que, David, este tipo de marcas, antes comentábamos lo de Volkswagen, ¿no? Ese tipo de licencia. Yo creo que las marcas nuevas que están saliendo ahora, que no tienen capacidad de producción muy alta y que tampoco tienen presupuestos exagerados, igual podrían plantearse utilizar la plataforma MB de Volkswagen, porque pagarían una pequeña tasa y se ahorrarían muchísimo trabajo de diseño. Así es, y este coche que es presentado como un sedán coupé, un berlina bastante grande, como tipo Model S, pues recordemos que Volkswagen quiere sacar también ese ID Vision, que es muy parecido en estética y en segmento a este coche, y podría seguramente, pues en esa plataforma, hacerse los dos. Pero yo me quedaría con este Lightyear, Miguel, sobre todo con lo que le caracteriza, ¿no? Que al igual que nuestro Sono Sion, pues este coche es un coche eléctrico solar, en el que van a poner numerosos, digamos, paneles solares que van a recubrir la carrocería, eh, pane- paneles solares incluso curvos, que podrán absorber luz y darle autonomía al coche, de lo que todavía sí que no tenemos datos de cuánto y cómo pues, repercutirá en la batería esos paneles solares, cuánto serán capaces de absorber. ¿Llegarán a absorber por espacio? Seguro que tienen más espacio para poner más placas que en ese Sion,
pero veremos a ver si luego el rendimiento pues le hace superar esos 30 que han homologado Sono en condiciones de sol. Veremos a ver, pero si veis la foto del coche, es un coche que desde el morro hasta la parte trasera, todo lo que es el techo es panel solar. Sí, a ver, al final es un sedán que es bastante más largo que el Sion y les cabrán, yo creo que les cabrá más placas solares. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que va a tener 4 motores, lo cual yo creo que este vehículo, a ver, imagino que aerodinámicamente y demás estará muy bien diseñado, pero yo creo que chupará bien. Habrá que ver los consumos, de cuántos kilovatios estamos hablando, pero yo creo que consumirá bastante. Pero bueno, en fin, habrá que esperar unos años. Se espera que, bueno, unos años no, un mes a que se presente este Lightyear One, a ver qué tal, que nos presentan esas cifras de recarga solar. Dicen y son optimistas que con esas placas solares se podrán recorrer con ese sol 20.000 kilómetros al año, Miguel. ¿Eso dónde? Veremos a ver En si España, y en España igual, que tenemos mucho sol, pero en Holanda no sé yo. veremos a ver cómo han hecho esa media, cómo han homologado, cómo han medido para decir que ese panel solar te va a dar para 20.000 kilómetros al año. Y el plan de producción del One, pues este es. Primero saldrá imitando también a la marca Tesla con ese Model S Signature. Pues el primer modelo será el Signature Edition, que serán los 10 primeros modelos que se entregarán a principios del 2020 y el depósito pues deberá ser del total del precio, o sea, 119.000 euros para adquirirlo. Luego vendrá un modelo que se denomina Pioneer, que serán las primeras 100 unidades, mismo depósito, también en el 2020. Siguiente será el Lightyear One, que serán las unidades de la 101 a la 500, ya para 2021, con un depósito más asequible de tan solo, Miguel, 19.000 euros. Y el Lightyear One, a partir ya del número 500, la producción ya en serie, que se entregará a partir de, o se producirá, mejor dicho, a final de 2021, tendrá un depósito, si quiere reservarlo, de 4.000 euros. Pues fíjate, son precios, sobre todo los últimos de reserva, que son bastante aceptables, pero bueno, al final hay que tener en cuenta que hay que aportar el precio íntegro del vehículo, que recordamos que son 119.000 euros, lo cual, bueno, lo va a hacer asequible para pocos bolsillos, pero otra alternativa más que yo creo que hará que Tesla, pues bueno, se tenga que poner más las pilas. Esto siempre nos beneficia a los consumidores. Sí, aquí la competencia sin duda es buena y sobre todo, pues, gente como ella, gente atrevida que hace estos coches eléctricos con paneles solares, que esto no sirve sino para mejorar a los demás y ver qué coche de los que salen en serie al final rinde más y si de verdad es bueno tener placas solares en el coche para aumentar la autonomía. Pero dicho en el papel, queda muy bien esos 20.000 kilómetros al año gratis. Pues sí, mira, y además hablando de estadísticas y de números, para el año 2040 se espera que el 57%, perdón, el 57% de los vehículos que se vendan sean eléctricos. Se espera que las ventas de estos coches pasen de 2 millones el año pasado a nivel internacional, estamos hablando de 2 millones a 56 millones en el año 2040. Al mismo tiempo, bueno, habrá que tener en cuenta que si crecen las ventas de vehículos eléctricos, pues disminuirán las de coches tradicionales, tanto diésel como gasolina, y pasarán de 85 millones a 42 millones. Esto principalmente yo creo que se va a venir así porque el precio de la batería, que tenemos que tener en cuenta que es la parte más cara del vehículo eléctrico, porque al final el motor y todo el sistema de gestión yo creo que es bastante más barato que fabricar un motor de combustión, pero bueno, la parte más cara es la batería y desde el año 2010 el coste de cada kilovatio hora en las baterías se ha reducido en un 85%, así que yo creo que en 5 o 6 años estaremos precios bastante igualados con sus equivalentes en gasolina o diésel. Sí, aquí la verdad que 2025 suele ser la fecha puesta por casi todo el mundo de la igualación de precios de eléctrico versus combustión, pero también he leído noticias no muy optimistas de decir que en un año y medio se van a equiparar. Y eso, bueno, se van a equiparar en un año y medio, depende de qué modelos. Si cogemos ese ID y lo comparamos con su homólogo diésel de, digamos, un Golf de gasolina igual de equipado, ahí sí estarán bien igualados, ¿no? Pero la gente pide, ¿no? Y quiere coches eléctricos asequibles y una igualación a precios de un combustión significa poder encontrar un eléctrico como ahora mismo
podemos encontrar un Dacia, por ejemplo, por 10.000 euros. Y eso yo creo que sí, todavía falta por lo menos hasta 2025, un poquito más de un lustro, y seguro que lo vemos porque la calidad del aire ahí está en Europa, sigue saliendo leyes, siguen haciendo restricciones y impuestos a los combustibles fósiles, por lo tanto, al final no quedará otra que comprar un coche eléctrico y yo creo que a partir de ese año que bajen también las baterías o que se investigue ya una tecnología de baterías mejor, el año 2025 yo creo que es una fecha coherente a poner. Pues sí, al final la tecnología va evolucionando y las economías de escala pues van a hacer que cada vez sean más baratas estas baterías. Al final cada vez se invierte más, se produce más y se va haciendo muchísimo más eficiente la tecnología de las baterías. Y pues bueno, yo creo que en los próximos 15 o 20 años se desarrollarán pues tecnologías diferentes. Por ejemplo, hemos comentado en algún podcast las baterías de aluminio que se están desarrollando ya, que tardarán tiempo en llegar al mercado en vehículos de producción masiva, digamos, pero bueno, que es una tecnología que está ahí. También pues veíamos las baterías de grafeno, que esas sí que tardarán bastante más, yo creo, por toda la tecnología que incluyen, pero bueno, es un futuro muy esperanzador para los que nos gusta el vehículo eléctrico, sobre todo de cara a las tecnologías, que es muy interesante lo que la necesidad humana puede llegar a generar, ¿no? Porque hace 10 años no se tenía esta necesidad de ser tan ecológicos y de cuidar tanto el medio ambiente, sino que bueno, se pasaba un poco más de eso, había otras prioridades, pero ahora que está muy en el foco de mira, que se habla de esto prácticamente todos los días, el ser humano se está poniendo a trabajar en esto y es impresionante la capacidad que tenemos de cuando necesitamos algo, pues de sacar la tecnología necesaria, ¿no? Al final, cuando más se desarrolla la tecnología ha sido en épocas de guerra, así que bueno, ahora que tenemos una guerra contra el cambio climático, a ver si se desarrolla rápido la tecnología. Pues sin duda la guerra más importante de la historia y sobre todo la que puede causar muchos más muertos que una guerra con Exacto. armas de fuego o químicas o biológicas. Simplemente pues la destrucción de la Tierra, pues fijaos los millones de personas que nos podríamos ir ahí. Y Y bueno, a sí, ver que la verdad que es alarmante, ¿no? Sobre todo se ve, Miguel, escuchando la radio, viendo la tele cuántos mensajes o cuántos anuncios hay sobre ahorrar agua, ahorrar luz, coche eléctrico, cuidado con el clima, reciclaje. Yo creo que ya calado hondo, ya las nuevas generaciones vienen pegando fuerte y parece que como que ya se ha dado cuenta la gente que esto hay que pararlo, ¿no? Exacto, y al final, pues las empresas también lo están viendo y sobre todo, pues a ver si tenemos que destacar algún gigante que lo está haciendo muy bien últimamente es Volkswagen. Y bueno, pues oye, yo creo que ser humano nos estamos poniendo a trabajar todos juntos, en unos aportando pues más cosas técnicas de diseño, de tal, de no sé qué, otros pues visibilizándolo, otros pues simplemente apoyando la causa, en fin. Cada uno apoya a su manera y cada uno lo difunde a su manera y aporta un granito de arena a hacer mejor el mundo. Y bueno, yo creo que hablando de granitos de arena podemos contar un poquito sobre nuestro Patreon, David, si te parece. Pues perfecto, porque también es una forma, ¿no? de ayudar a esa lucha con el cambio climático, a darle un poco de voz. Pues sí, abrimos hace unos meses un Patreon, que para los que no sepáis lo que es una página de colaboración económica esta vez, porque al final los servidores de la página web y todo el coste del podcast, en fin, el host para poder tener el podcast en Spotify y que lo podáis ver sin de la mejor, o sea, en todas las plataformas posibles. Bueno, estamos trabajando para solucionar esos errores de iTunes, pero bueno, en general estamos en todas las plataformas posibles. No metemos publicidad dentro del podcast cada 10 minutos, en fin, intentamos que sea todo lo más cómodo para vosotros para escucharlo, pero claro, esto nos supone a nosotros un coste mensual de servidores y de dominios y demás, que bueno, si queréis formar parte de esta familia y colaborar y colaborar en expandir este mensaje de la movilidad eléctrica sostenible, pues tendréis por aquí debajo el link a nuestro Patreon, es completamente voluntario y podéis ir desde $1 al mes hasta lo que queráis. Efectivamente, no hay otros podcasts, por ejemplo, que solamente puedes escucharlos si aportas a ese Patreon. Y aquí, como esto, recordemos, esto no es para ganar dinero, eso es un bien común y por eso el podcast es abierto, podéis escucharlo y si además queréis aportar o ayudar a la causa, pues podéis hacerlo. Que no tenéis ese recurso o directamente no queréis, podéis escucharlo de igualmente y aquí nos tenéis. Exacto, y con un retweet, pues también
se ayuda muchísimo, que al final nosotros os agradecemos cualquier tipo de apoyo, pero bueno, sí que es verdad que si alguno queréis y os interesa, pues os damos esta vía, ¿no?, de colaborar con nosotros, porque sí que es verdad que tiene un coste todo lo que hacemos económico, pero bueno, que no nos vamos a ir a cenar por ahí con vuestro, con vuestro dinero, ¿no? Esto prácticamente se invierte todo en pagar las cosas de la web y del podcast. Así es. Y nada, David, vamos si quieres con la siguiente sección del podcast, una de las favoritas. Hasta aquí las noticias de la semana. Introduce si quieres un poquito esa entrevista. Pues hablando de cosas sostenibles, ¿no? Sobre el medio ambiente y cosas buenas que tenemos en los últimos días. Hoy en la entrevista de la semana tenemos a Jorge Zanoletti. Para quien no le conozca, pues Jorge Zanoletti está haciendo un proyecto que es muy bonito, que es recorrer 20.000 kilómetros por España en coche eléctrico, lo que le va a suponer, si lo hace, el récord Guinness de mayor distancia recorrida en coche eléctrico de serie. Recordemos, no modificado ni adaptado, sino un coche que puedes comprar en un concesionario, hacer 20.000 kilómetros por España y una manera muy bonita porque va desde cada capital de provincia a su pueblo menos habitado, por lo tanto también hace un poco de referencia a lo que trabajamos con ese Teruel 100 eléctricos que queremos hacer, hace también referencia a esa España vaciada y de forma de darle voz y conectarla mediante puntos de recarga, ¿no? Y aparte, pues es un fin solidario porque todos los fondos que se recauden con este viaje irán a la Asociación del Medio Ambiente WWF. Por lo tanto, plan redondo, si se consigue también ese récord Guinness, poner a España y al coche eléctrico en el mundo. Y ahí está, con su Jaguar I-Pace, pues está haciendo esto. ¿Qué te parece, Miguel? Pues fíjate, David, una experiencia impresionante y sobre todo de visibilización, perdón, del movimiento del vehículo eléctrico. Así que nada, si queréis os dejamos con esa entrevista de la semana. Esta semana en nuestra entrevista tenemos pues una entrevista muy especial y es el récord mundial de recorrido en coche eléctrico, que tiene que ser de 20.000 kilómetros y va a ser por nuestro país, por España. Se va a llamar el reto Electric Challenge y para ello tenemos a la persona que lo va a hacer posible y el conductor de ese vehículo eléctrico que va a recorrer 20.000 kilómetros por nuestro país. Al habla con Jorge Zanoletti. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas, David. Encantado que estés en nuestro podcast y sobre todo para que digas o enseñes a nuestros oyentes qué es Electric Challenge y sobre todo pues ese récord mundial, eh, para qué viene al caso, porque también es una acción solidaria. Pero remontémonos al principio. ¿Cómo nace la idea de hacer este reto de 20.000 kilómetros en coche eléctrico por España? Bueno, a ver, es una buena pregunta. Me la planteo todas las mañanas cuando me subo al coche. Yo hace 5 años, en 2014, intenté hacer una cosa parecida, pero en moto normal, moto de gasolina. Intenté o quise dar la vuelta ya no a España, sino a todos los municipios de España. Dejé mi trabajo, dejé mi piso de Madrid y me lancé a una aventura que iban a ser 9 meses de recorrido, 100.000 kilómetros. Casi me deja mi novia y me fui buscando un poco el amanecer con la moto. Con tan mala suerte que me caí el 8.º día. No me hice mucho daño, pero me rompí un ligamento de la rodilla y en resumidas cuentas tuve que retornar a mi actividad profesional normal, que no tiene nada que ver ni con las motos ni con los coches eléctricos. Yo soy inmobiliario de profesión y volví a esa profesión un poco con el rabo entre las piernas. 5 años después, 2019, un cliente mío inmobiliario que en su grupo de empresas tiene una empresa que se llama Cargacoches y que recordaba que yo hace 5 años había intentado hacer lo de la moto, me dijo: oye, Jorge, ¿tú harías una cosa parecida para nosotros, pero alrededor del mundo del coche eléctrico? Y así nació. Lo que hace 5 años iban a ser todos los municipios de España, hoy son todas las capitales de provincia de España. Lo que entonces fue una BMW, pues hoy es un Jaguar que nos cede muy amablemente la compañía para este reto. Buscamos algún patrocinador adicional, que fue Reales Seguros, ALD, la compañía de renting de flotas,
y la propia Activitas, que es la promotora inmobiliaria que te he comentado. Y ya que nos íbamos a divertir, o yo me iba a divertir, dijimos, bueno, pues vamos a darle también un enfoque solidario. Entonces, tenemos una colaboración con WWF, la Asociación de Defensa de la Naturaleza, aquí en España, para que todos los fondos que recaudemos a lo largo de la ruta vayan pues, para la protección del medio ambiente, que creo que va muy en la línea de lo que el coche eléctrico representa. Pues la verdad que tiene muy buena pinta, sobre todo con ese fondo solidario, con esta asociación que todo el mundo conoce, que es el logo del oso panda. Eso es. Y al final, pues esto empieza como una ruta que, ¿de dónde sale la ruta y dónde termina, Jorge? Sí, a ver, la ruta empieza en Madrid y termina en Madrid. Para darle un relato a lo que es la ruta y para también un poco para escenificar un poco lo de la España vaciada, lo de la España rural, que también va muy en línea, desde mi punto de vista, con lo que es la movilidad eléctrica. Lo que estoy haciendo es visitar capitales de provincia y luego el municipio menos poblado de cada provincia, un poco buscando ese contraste. Así que voy de las poblaciones, pues en el caso de Madrid, de millones de habitantes, a luego el pueblo, pues de los 20 habitantes, un poco para buscar ese contraste. Empecé en Madrid el día 9 de mayo y estimo que termine en Madrid dentro de unos 50 días aproximadamente. Estoy haciendo unas medias de 400 kilómetros diarios, más o menos, y eso espero que al final del mes de junio me haga superar el récord actual que existe en vigor, que es de 19.608 kilómetros. Esa es la categoría del Guinness que intento batir, es la de la distancia más larga recorrida en coche eléctrico de manera continuada dentro de un mismo país. Eso es una frase muy larga, pero es la categoría del récord en sí. Es una categoría que ya existe, para la que ya hay un récord, y es lo que intentamos batir. Así es, y recordar también que ese récord es con un coche de fabricación en serie, porque hay mucha gente que o ha hecho más kilómetros o lo ha intentado, pero con coches reconvertidos, y esto es con un coche 100% que tú puedes comprar, un cliente puede comprar en un concesionario. Efectivamente, tiene que ser un coche de serie, tiene que ser un coche que no esté alterado, que no esté tuneado de ninguna manera para mejorar sus prestaciones. También el Guinness exige que sea un coche no solar, es decir, solo puede alimentarse con electricidad que tome, por así decirlo, de la red y no directamente a través de algún aparato fotovoltaico. Y como tal, Jaguar en este caso, al ser los proveedores, en este caso los que aportan el vehículo, me tienen que firmar una hoja certificando, atestiguando que el vehículo que me han entregado, pues efectivamente es un coche con un número de bastidor concreto, con unas capacidades concretas y que cualquiera de nosotros puede comprar. Vamos, en el caso del Jaguar, que es un vehículo de lujo, teniendo el dinero lo pueda comprar, ¿no? Pero podríamos haber hecho lo mismo con cualquier otro vehículo eléctrico que pudiéramos comprar en un concesionario. ¿Cómo te has habituado, Jorge, a ese Jaguar I-Pace? ¿El coche cómo lo has visto? ¿Cómo es el primer día con él? ¿Cómo es un proceso de carga? Y sobre todo esa autonomía en esos 400 kilómetros diarios de los que hablas. Exactamente cómo se comporta el coche o qué esperabas y qué prestaciones te ha brindado este Jaguar. Bueno, a ver, yo por sí soy un conductor bastante relajado, es decir, no practico normalmente conducción deportiva, lo dije en la rueda de prensa inaugural del récord, es que yo, por suerte o por desgracia, esta es mi primera experiencia con un vehículo eléctrico. Entonces yo, pues mi coche normal, aunque suelo usar el transporte público, yo vivo en Madrid, es un coche de gasolina, pero aún así yo suelo circular pues, a ritmos muy tranquilos en carretera, porque me gusta un poco ir observando el paisaje. Nunca entiendo pues, esa gente que te pasa a 140, 150. El coche eléctrico, sea I-Pace o no, pues te obliga un poco a conducir de una manera relajada, ¿no? Pues porque, pues ¿qué te voy a contar a ti, no? Hay que ir un poco siempre pensando efectivamente en esa autonomía, en el siguiente punto de recarga, en si el siguiente punto de recarga te va a funcionar o no, si va a estar en funcionamiento o si va a estar de alguna manera estropeado o vandalizado. El I-Pace efectivamente tiene una autonomía que le estoy sacando 400 kilómetros, pero porque soy un conductor, yo creo que por naturaleza, relajada. Esto que estoy haciendo no es una carrera, es decir, yo no tengo prisa,
el Guinness no me exige cumplir esto dentro de un plazo determinado. Y luego también es verdad que yo circulo lo mínimo posible por autopista. Es decir, como voy al pueblo menos poblado, pues al final que estoy circulando pues, por carreteras secundarias o carreteras de tercera categoría, ¿no? Entonces el coche va cumpliendo con la autonomía que dice que cumple, y lo que sí puedo decir es que aparte de que esto es un deportivo, porque tiene unas prestaciones de infarto, sí que es un coche, yo creo que adecuado para esta aventura, porque es un coche muy cómodo para estar muchas horas sentado dentro de él, ¿no? También quiero, porque mucha gente me ha preguntado sobre la autonomía del iPace, esto no es un récord que intenta poner o intenta comprobar la autonomía de este coche eléctrico o cualquier otro coche eléctrico. Aquí lo que estamos intentando demostrar es la calidad y la permeabilidad de la red de infraestructura de carga eléctrica, de modo que sirva para pues cualquiera que tenga un coche, desde los utilitarios que hay en el mercado de 200 de autonomía hasta los Tesla que tienen pues más que el iPace. Es ver efectivamente en qué zonas de España hay mejor red que en otras, qué diferentes proveedores hay de recarga, cómo de fácil es el proceso. Esa es un poco la aventura y no tanto comprobar si este coche u otro coche puedes hacer 300 o 700 o 600, ¿no? La verdad, Jorge, que estás hablando ahora directamente en un pueblo cercano a Zamora, estás Sí, cargando tu iPace y eso es. la verdad que estoy escuchando, te estoy escuchando a ti y los pajaritos cantar. Y eso es, sobre todo, eso es algo de que el coche eléctrico pues presume mucho, que es ese silencio. Y sobre todo, te quería preguntar sobre esta red de recarga Sí, que gracias a muchas empresas y gente que está apoyando en los últimos años y que de aquí a 2 años va a ser mucho los puntos de recarga que hay en este país, ¿cómo de sí. momento en estas primeras etapas te estás encontrando España en el caso de poder cargar el coche? ¿Has tenido algún problema o de verdad ves que hace falta mucho más cargadores? Oh, por supuesto, o sea, por supuesto. A mí hay cosas que me sorprenden, ¿no? Me sorprende para bien ayer estuve en Salamanca, por cierto, ¿no? Y estar en un Bricomart de Salamanca y que allí haya 6 puntos de recarga, eso sí, en alterna, pero que sean llegar y enchufar, sin ningún tipo de pregunta, totalmente gratis. Y luego me sorprende para mal, pues yo siendo como vivo en Madrid, que en todos los Carrefour, Mercadonas, pues que no haya lo mismo. O sea, me extraña muchísimo, ¿no? Me extraña muchísimo que luego en carreteras nacionales para trayectos urbanos no haya mejor red de la que hay. Eso me extraña pues para mal. Y luego lo que por supuesto ya me voy encontrando es que hay zonas que están mucho mejor atendidas que otras, ¿no? Pues en cuanto sales de Madrid ya se complica la cosa, tú también estarás más que al corriente, ¿no? Luego lo que es Ujú. zona norte de España, a la que no he llegado todavía, pero que ya he estudiado, pues está muy bien atendida, pero siempre todo lo que venga encima de eso mucho mejor. Barcelona, Cataluña está muy bien, pero luego sé que hay zonas, y sobre todo ahora donde estoy, yo me estoy yendo ahora hacia Orense, y Orense pues es una zona complicada, Ujú. Galicia también, y bueno, y ya ni te cuento sobre Extremadura, sobre Alicante, por ejemplo, yo aunque vivo en Madrid soy de Alicante, entonces es una pena que esto no vaya más rápido de lo que vaya y que tengamos que ser los usuarios del vehículo eléctrico los que estemos un poco hablando en plata, montando el pollo, ¿no? Diciendo, oye, aquí faltan cargadores, aquí ya sean administraciones nacionales como locales, se tienen que involucrar. No puede ser que esto solo dependa de, vamos a decir, del sector privado, ¿no? Así es, porque recordemos que Tesla sí que está haciendo su red de recarga, que pronto pues llegará a más sitios, por ejemplo en Galicia, como bien has dicho, es un territorio totalmente de momento baldío. Nos va Sí, diciendo gente que en la V de Galicia que hay determinadas circunstancias o provincias en las que es muy difícil viajar con eléctrico porque no hay casi puntos de recarga. Y como bien has dicho en Alicante, acabo de estar hace 2 semanas y sí es verdad que hay un punto en el ayuntamiento, en Alicante capital, y sí, luego pues esos centros comerciales, por ejemplo en Torrevieja o alguno más que te van dejando cargar a muy lenta carga, hay que decir,
pero pues es verdad que en Alicante, pues si no tienes por ejemplo, ese coche, ese Tesla, pues lo puedes pasar más mal, gracias a que tienes un coche de momento, pues con gran autonomía, pero sí Sí. que es verdad que de Valencia para abajo, pues está la cosa un poco parada en ese tema. Y yo creo que va a venir muy bien esta aventura tuya, sobre todo para mostrar a la gente que no lo sepa cuál es la realidad, ¿no? A día de hoy en España, en este país. Sí, sí, ese es un poco el objetivo y de hecho, no sé si podré, ¿no? Pero la idea es, no sé si cada año, pero quizá cada 2 años, es hacer algo parecido para ir un poco sonando la alarma de los sitios en los que es muy difícil cargar. Yo, por suerte, no tengo prisa. Es decir, yo me puedo permitir detenerme en Salamanca, en Bricomart, como te decía, a cargar 3 horas para llenar un poquito más la autonomía y poder llegar al punto siguiente, ¿no? Al destino siguiente. Pero quien quiera hacer un Madrid-Barcelona y tenga que hacerlo rápido, pues lo tiene muy complicado, ¿no? Y eso es cierto que este mercado está literalmente en explosión, ¿no? Y que se oyen muchas noticias de que Iberdrola o de que Endesa van a poner decenas de miles de cargadores. Eh, pero retornando a una de tus preguntas, me he encontrado de todo. O sea, me he encontrado cargadores que supuestamente no van a fallar. No diré marcas, porque la verdad es que me ha pasado en todas las marcas, pues llegar y que no funcione. Y aunque los teléfonos de atención al cliente de unos y otros, pues la gente es muy amable, pues muchas veces el problema que tú tienes en ese momento no te lo pueden resolver. Sí, mandan un técnico, pero ni siquiera te pueden hacer una carga manual. Queda camino por recorrer y lo que en esta aventura lo que intento es nunca llegar a un cargador muy apurado de autonomía, ¿no? Siempre contando con que el cargador puede fallar. Y eso es algo que yo me puedo permitir, pero no se puede permitir todo el mundo, porque la gente al final pues, tiene sus obligaciones y sus prisas y tiene que llegar a destino y no puedes ir pensando en que no vas a poder recargar, ¿no? Todavía nos queda un caminito para llegar hasta ahí. Así es, y como bien has dicho, pues ese proceso de carga que sea pues, lo más sencillo, fácil posible, llegar, enchufar y cargar, ya sea mediante activación con una aplicación móvil, token o una tarjeta, pero no puede ser, por ejemplo, puntos de carga que me he encontrado que tienes que avisar a seguridad para que te abra el punto de recarga, suba el automático, cargues y también tengas que avisarle cuando vas a quitar el coche de carga para que también lo cierre. Entonces, al final esto es esperas y no es algo sencillo y directamente te dan ganas de no cargar ahí. Es un tedio, ¿no? que estamos teniendo aquí en este país. Lo más sencillo sería llegar, cargar y automáticamente pues, que se haga el cobro de esa recarga lo que consumas y seguir tu camino como si fueras a echar un combustible, Jorge. Sí, es cierto que ahí llegaremos. Es cierto también que como esto es un mercado que está en ebullición, pues hay muchos proveedores diferentes. Yo no sé si llevo como 15 aplicaciones, ¿no? en el teléfono móvil. Eso no tiene sentido. Tiene que haber una consolidación tanto de tecnologías como de conectores, ¿no? Pues llegar allí hay 3 tipos de conectores. Con esto de que las dificultades unen, ¿no? Pues esta dificultad para recargar provoca que paras en un punto de recarga y te cruzas con un compañero eléctrico y te empieza a sacar los conectores que tiene de trifásico, de monofásico, eso está muy bien, pero la persona que no entiende y que está pensando en comprarse un vehículo eléctrico, pues es una barrera, ¿no? de entrada. Por no hablar de que, no sé si es una cosa solo de este país o de todos los países, ¿no? Pues de llegar a un punto de recarga y encontrar un coche normal de gasolina aparcado en el punto de recarga y que no puedas cargar, o gente que está en un punto de recarga con su vehículo eléctrico pero que no está cargando en ese momento y lo tiene simplemente aparcado pensando que es un aparcamiento para vehículo eléctrico. O sea, hay un proceso de aprendizaje y educación que estamos haciendo los usuarios, pero que tiene que empezar a tomar la palabra las autoridades y las administraciones, porque vamos, es imprescindible que la movilidad eléctrica empiece a ganarle terreno a la movilidad tradicional.
Yo creo que has tocado, Jorge, un punto clave, que es, como bien has dicho, la conciencia eléctrica en este país. Y es que, como bien has dicho, pues esos coches de combustión que aparcan en cargadores, luego todavía como que hay un hueco, ¿no? Ahí en la ley, pues si hay señal, si no hay señal que te diga que es para coches eléctricos, llamas a la policía, a veces no hacen nada o no pueden hacer nada, no se pueden llevar el coche en grúa o a veces no hacen nada o solucionan con una multa. Pero el caso es que tú ya has perdido tiempo, tú ya no has podido cargar. Y sí es verdad que es como que todavía no está legislado totalmente esto cuando ya tendría que estar. Y como bien has dicho, también conciencia entre nosotros, esos coches eléctricos también de empresas o de particulares que aparcan en un punto de recarga pensando que eso es un parking suyo. No enchufan el coche o lo enchufan y se tiran pues más de lo debido enchufados cuando el coche ya está cargado y no te deja cargar a ti. Son cosas que hay que ir puliendo, ¿no? Barreras y sobre todo, por ejemplo, también esa ley que tenemos, la ITBT 52, sobre un comercio que te abra y tenga más de 40 plazas de parking, corresponde por ley poner un punto de recarga, aunque sea lenta, pero son cosas que no se cumplen y pues no sabemos por qué. Sí, fíjate que eso de la ley que acabas de mencionar, yo no tenía ni idea, eh, pero es que hay cosas que son de perogrullo, ¿no? Muchos cargadores, por ejemplo, cargadores sobre todo de los rápidos, que son los que voy buscando normalmente, sobre todo si tengo que hacer una parada a mitad de día. Ahora estoy, como digo, en un pueblecito al lado de Zamora, ¿no? Bueno, pues hay un aparcamiento donde todos los coches, ¿no? El aparcamiento está todo cubierto con una marquesina para los coches que están perfectamente a la sombra, pero luego los cargadores están pues como en una esquina a pleno sol, y ahora estamos en mayo, ¿no? Pero me imagino lo que tiene que ser poner el coche a cargar en pleno agosto, y es como que estamos marginados, ¿no? O estamos en inferioridad de condiciones. Y es una cosa tan de sentido común que no sé cómo no se le ocurre ya no a este dueño, ¿no? De comercio, del alojamiento o cafetería en la que estoy, sino a cualquier alojamiento o cafetería. Hombre, ponle una marquesina, pónselo fácil, haz que sea no solo fácil, sino agradable, ¿no? Porque el día de mañana todos los coches van a ser eléctricos. Y también retornando a una cosa interesante que has dicho, es lo de que poder enchufar el coche y que el proceso sea literalmente automático. Eso ya debería ser posible. Los coches ya son, y sobre todo los eléctricos, son mucho más inteligentes. Son coches que están mucho más conectados al Internet de las cosas. Debería haber un protocolo común o estándar para todos los vehículos eléctricos de comunicación con todo tipo de punto de recarga para que fuera a llegar, enchufar y que se te cobrara automáticamente, no que tengas que estar entrando en una aplicación como me pasa, que se te cierra, tienes que volver a meter credenciales, volver a cargar, cargar otra vez el saldo. Vamos, es un proceso engorroso y eso es una barrera muy importante de entrada a, insisto, a cualquiera que esté hoy ni siquiera planteándose la posibilidad de comprarse un BEV. Muy importante y sobre todo pues el conductor habitual que está acostumbrado a conducir, llegar, repostar combustible y volver de viaje, pues sí que hay que facilitar las cosas para que su cambio a un coche eléctrico no sea pues algo tedioso, algo que es muy difícil, como bien has dicho, con el proceso de carga. Sí. Y sobre todo también, como también has dicho, con esos homologaciones o estandarizar el cable, ¿no? O el conector de carga. Sí que se está viendo últimamente, cada coche que sale o cada punto de carga que se monta, que ya sí se está estandarizando un poco, por lo menos en Europa, ese MNX tipo 2 que tiene ese Uh-huh. Jaguar I-Pace, Sí. la carga en continua en tipo CCS2, que también tiene ese Jaguar I-Pace, pero sí que Sí. es verdad que todavía conviven coches que son un poco más antiguos o son de otros mercados como el japonés, que ya te meten un Chademo, que te meten otro conector que no hay y que pues es complicado porque aparte de encontrar en tu viaje un punto de recarga, tienes que ver que te valga para tu coche. Sí, sí, sí. Y lo que es peor, y que esté funcionando, porque lo puedes encontrar en el mapa. Puede valer para tu coche, hipotéticamente, pero luego puede que no esté funcionando. Y eso es una faena. Es una faena. En mi caso no tanto, porque como te decía, intento llegar siempre con autonomía para llegar ya no al siguiente punto, sino a dos más allá, pero tiene que ser desesperante, ¿no? Llegar por circunstancias a un cargador que no está funcionando y decir, ¿y ahora qué hago? Porque a malas con la gasolina pues te podías acercar o te podían acercar a otra gasolinera y
y cogerte una garrafa de gasolina, ¿no? Pero con el eléctrico es más complicado. Pero bueno, eso es cuestión de tiempo, por un lado, pero también de acelerar ese tiempo por parte de los que somos usuarios para meter entre comillas un poco de caña, ¿no? Luego están un poco los extremos, porque yo creo que hay extremismos en los dos lados. Están los extremistas que están un poco en contra del eléctrico, ¿no? Que no es razonable. Esta gente que dice, es que con el eléctrico no te puedes hacer 1000 kilómetros de golpe. Exacto. Es una tontería, pero oye, ¿quién se hace 1000 kilómetros de golpe? No te debes hacer 1000 kilómetros de golpe. No es prudente hacerte 1000 kilómetros de golpe. Vas a tener que parar. Sí, pues vas a tener que parar. Con el eléctrico vas a tener que parar igual, pero planificar un poquito más esas paradas e incorporar esos tiempos de recarga a lo que es tu planificación. Eso es un extremismo. Y luego está el extremismo en el sentido contrario, ¿no? Los que son eléctricos y que literalmente quieren crucificar a todo el que conduce un coche que es de gasoil. Bueno, tampoco. Yo creo que vamos a tener unos años en los que van a convivir uno y otro, pero que efectivamente, eventualmente, el diésel y la gasolina tendrá que ir muriendo por razones obvias, pero que vamos a tener que durante unos años aprender a convivir sin esos extremismos. Efectivamente, y sobre todo porque hay gente que, pues, que su grado de economía pues, no es la correcta y no es la indicada aún para comprar un coche eléctrico o Por supuesto, sí. Su desplazamiento diario, pues también exige, si es un profesional, con la red de recarga actual no puede, aunque quiera también. Y luego llegamos a esto, y esto también lo sabe Jaguar, por ejemplo, el coche que han dejado para esta ocasión, pues sí. Jaguar está instalando también en sus concesionarios, pues en horario comercial, para cargadores, para que la gente, sus clientes, puedan cargar. Y también sabe que actualmente, como está nuestro país en red de recarga, pues te da esa opción, ¿no? Si compras ese iPace, pues en determinadas circunstancias, en un viaje o unas vacaciones, pues tienes la oportunidad de dejarte un coche a combustión porque sabe que la red actual, pues no es la panacea, ¿no? Sí, se trata de aceptar un poco las limitaciones y la realidad, pero desde un punto de vista positivo. Jaguar está sacando su primer vehículo eléctrico al mercado, pero ha vivido siempre de los coches de gasolina y del diésel, ¿no? Y yo creo que está por el buen camino, está empezando a apostar por el eléctrico, pero sabiendo que durante un tiempo van a tener que convivir ambas tecnologías y ese es un poco su modelo de negocio. El iPace no deja de ser un poco su laboratorio de experimentación con el eléctrico. Yo creo que van por muy buen camino y estoy seguro que la tecnología del iPace la irán incorporando poco a poco a su flota futura, vamos a decir, de vehículo tradicional, entre comillas. Pero ellos, por ejemplo, están muy interesados con el enfoque rural de esta aventura, porque Land Rover y Jaguar han estado siempre vinculados o muy vinculados al mundo rural, entonces les interesa la ecología, les interesa la sostenibilidad, entonces van muy de la mano de esta aventura por el ángulo que tenemos con la Asociación de Defensa de la Naturaleza. Pero no te puedes posicionar radicalmente en ninguna de los dos lados, y lo que hay que hacer es, como ese término que existe, ¿no? Que no es cooperar y competir, que lo llaman competir, ¿no? Pues yo creo que el diésel y gasolina frente a la electricidad tienen que competir, es decir, colaborar, pero a la vez competir. Y al final yo creo que se verá que la electricidad es, efectivamente, la movilidad eléctrica es el futuro. Por supuesto, hay que seguir avanzando tecnológicamente en lo que es la tecnología y sobre todo los componentes de las baterías, que es todo otro debate, pero creo que vamos en esa dirección. Así es, y sobre todo, pues recordar este viaje que estás haciendo. Me quedo también con un punto muy bueno, que es mostrar ese medio rural, ¿no? Ese pueblo, como bien has dicho, de cada provincia más deshabitado. Aquí desde Pasateo Eléctrico, junto con Sinergia Eléctrica y Electric Sun Mobility, estamos llevando a cabo una serie de eventos que tendrán lugar este primer año en Teruel, y seguramente después vayamos a Soria para concienciar, ¿no? Y reclamar una red de recarga pues también digna, ¿no? Y que conecte esas capitales olvidadas
con el resto de provincias, ¿no? Para hacerlas más asequibles, más accesibles y sobre todo, pues, darlas a conocer porque tienen mucho encanto, sobre todo esa gente que está ahí, pues lo está pasando bastante mal. Mira, yo tengo un dato aquí, Jorge, ya que he visto que tu ruta ya ha pasado por Guadalajara y Soria, que Sí. ahora te preguntaré qué tal, pues tengo aquí un dato que es que si nos vamos, por ejemplo, a una gasolinera, el otro día tuve un dato de una persona que me dijo que habían cerrado la única gasolinera que había en su pueblo y que la siguiente estaba a 30 kilómetros. Tú imagínate, Jorge, tener que ir a echar gasolina a 30 kilómetros, volver, gastar otros 30, pues esto pues, es algo que hay que reivindicar sobre todo aquí y que está haciendo muy bien también en este proyecto. Sí, 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 sí. Sí, a ver, si hay capitales de provincia que están olvidadas desde el punto de vista de los puntos de recarga, ya ni te cuento la infinidad de pueblos que hay por ahí perdidos. Que no, bueno, lo triste es que no están perdidos, o sea, están muy identificados y muchas veces el pueblo menos poblado de una determinada provincia no está necesariamente perdido a 50 kilómetros de la capital, no, a veces están, el pueblo más pequeño el pueblo menos poblado de la Comunidad de Madrid está pegado a la Nacional 1. Es un pueblo que se llama Robregordo. Eh, pero por allí pasaba un tren que ya no pasa, entonces lo que hay es una estación de tren abandonada. Lo contaba por ahí en Twitter, creo que al principio ya no queda nadie para tañer las campanas del campanario, entonces lo que hacen es por megafonía ponen unas campanas cada hora, ¿no? Un poco con las señales horarias. Así que imagínate poner allí un punto de recarga. A nadie se le ocurre ni nadie está pensando y como que a nadie le interesa. Pero es un punto clave. Es un punto clave. Si a ese ayuntamiento se le ocurre poner un punto de recarga en la Nacional 1, y esto está en el kilómetro 100 más o menos, pues el pueblo lo van a revitalizar porque todo el mundo que haga el eje Nacional 1 norte-sur va a querer parar en Robregordo y seguro que lo van a repoblar. A- a- Así es, Jorge, y, por ejemplo, perdón que te interrumpa, dime, como dime. ya hemos visto también en la A1, pues cerca de la A1 está este restaurante que hemos hecho bastantes eventos, Venta Juanilla, Sí, pues la comunidad eléctrica pues es muy agradecida y a esa empresa o a ese comercio que monte un punto de recarga, pues se suele luego organizar eventos y tiene acogida, se da a conocer y la verdad que dentro de nuestra comunidad, cualquiera que monte o cualquier pueblo o comercio que monte un punto de recarga, luego seguramente se le organice, se diga en redes dónde está y tenga bastante acogida y nombre, porque se van a organizar un montón de gente que va a ir a ese punto a conocerlo, a consumir en su restaurante, donde sea, y al sí. final lo van a poner en el mapa. Sí, y de hecho tengo un muy buen ejemplo. Esta noche pasada me he quedado en una posada que está a 15 kilómetros al sur de Zamora. De una señora de Madrid que se fue a este pueblecito eh, y apostó por poner un Tesla Destination Charger. Tiene los típicos dos postes, el que es para vehículos Tesla y el que es para resto de vehículos genérico. Llegué anoche, he cargado perfectamente, es una posada estupenda, lo he puesto lo he mencionado en la aplicación, no sé si se puede decir, en Electromaps. Ujú. He hecho la reseña, le he hecho la reseña en Google y ella me decía, esto para mí es una apuesta. O sea, yo quiero utilizar esto para atraer aquí a gente comprometida con el medio ambiente, gente de una determinada filosofía. Y yo le decía, pues es un gran reclamo, pero ella estaba preocupada porque se había gastado un cierto dinero en la instalación y es una instalación fantástica. Yo creo que casi he estrenado el punto de recarga, que por cierto ha funcionado perfectamente, no como en otros Tesla Destination Charger, y preguntabas por Soria, pues en el parador de Soria intenté cargar y no me funcionó. En el de la etiqueta blanca, por probar, dije voy a probar en el de la etiqueta roja, el de Tesla, y me cargó el iPace en el rojo. No Ujú. sé por qué. Dejé una notita por si llegaba un Tesla para que me avisaran. Sí, hay muchas veces que Pero incluso los carteles pues están cambiados, ¿no? Y no lo saben. sí, sí, mira, puede que fuera ese el motivo, ¿no? Eh, pero yo creo que es un gran reclamo. Hace años alguien me dijo que a la gente no se la convence por la razón, a la gente se la convence por el interés. Entonces, a los establecimientos, tanto los rústicos como los urbanos,
por su interés, hay que convencerles de que les interesa poner un punto de recarga, porque va a ser un reclamo que les va a representar una ventaja competitiva con relación al punto a la estación de servicio de 5 kilómetros más allá o al alojamiento rural del pueblo siguiente, ¿no? Y empieza a haber concienciación, pero hay que seguir en esa lucha. ¿Cómo has visto, por ejemplo, ese pueblo menos poblado de Guadalajara y de Soria? ¿Cómo has visto cómo es llegar hasta allí y sobre Pues todo, qué te cuenta esa gente? a Guadalajara no llegué. Fíjate que no, al pueblo menos pequeño de Guadalajara no pude ir porque me falló un cargador clave. eh, no diré la marca, pero si te digo dónde está, en Alovera, ese cargador no funcionó. Es supuestamente una buena red. Es cierto que luego he cargado en otros puntos de recarga de esa red y no me ha fallado y me ha cargado muy bien, pero ese me falló. Así que tuve que seguir marcha. Pero tanto en Soria como en el resto de pueblos menos poblados, de municipios menos poblados, pues la situación es preciosa a la vez que deprimente, porque son pueblos que están en entornos fantásticos, que uno nos explica que no haya gente, porque dices, parece que aquí ha venido un paisajista literalmente recortando las hojas de los árboles para que queden perfectamente recortados frente al horizonte. Precioso, eso sí, deprimente porque llegas al pueblo y no hay nadie, porque no queda nadie, porque están todas las persianas bajadas, porque están las construcciones a medio derruir, porque encuentras inmuebles. Ayer estuve en un convento del siglo XIII que pasó de la iglesia a ser propiedad de 5 familias que son del pueblo y que no se ocupan del convento y se está derruyendo. Entonces es una cosa dramática por un lado, pero es casi cinematográfica porque ves unos entornos que son de verdad, de película, ¿no? No. Y no sé si es reversible la situación. Parece que insistimos en concentrarnos cada vez más en grandes ciudades y en grandes capitales y, por desgracia, la España definitivamente se está vaciando y no sé si queda remedio. No sé si hay remedio. Esperemos que lo haya, ¿no? Con esa, por ejemplo, pueblos que han olvidado ya su red de tren, que ya les han pues puesto fuera del mapa y tienen que hacer bastantes combinaciones o cosas que son imposibles para intentar ir a trabajar o ir a la capital, aunque sea algo tan sencillo como ir a un hospital o ir a comprar. Y esperemos que esto también sirva, ¿no? Para poner en el mapa pues a esos pueblos que de verdad que necesitan y sobre todo los gobiernos que están entrando, el gobierno de turno de la comunidad o del país, que se fije en esa España vaciada que de verdad pues aparte de ser bonita pues necesita pues de nuestra ayuda. Una última consulta, Jorge. Dime. ¿Está teniendo aceptación este reto? ¿Te pregunta la gente cuando te ve con ese coche rotulado? ¿Te pregunta qué estás haciendo? ¿Qué es esto de que te pregunta por el coche eléctrico? Sí, sí, la gente sí me pregunta. Es cierto que, como te digo, como voy a los pueblos más pequeños, donde paro realmente es en los pueblos más pequeños, no, perdona, los menos poblados. Es donde suelo parar y no me suelo encontrar a gente. Eh, Ahora bien, cuando circulo por las capitales de provincias, sí percibo que hay muchas miradas, ¿no? Yo creo que por 2 motivos. Primero, por el coche. El coche no es un coche que se vea mucho y es un coche llamativo. Y luego, por supuesto, porque los logotipos que lleva, los vinilos, porque va forrado de vinilos. Y luego, lógicamente, tercero, porque no hace ruido. Eh, yo, a nivel anecdótico, no es tanto la interacción con humanos, pero no sé si es una sensación mía, pero cuando interactúo con animales, ¿no? Cuando voy por un pequeño camino comarcal y paso al lado de unas vacas, eh, me miran, no sé si extrañadas, no sé si esperan oír un sonido y no lo oyen. Me ha pasado también con gatos y perros en pueblos de estos muy pequeños, que les sorprendes porque no te oyen venir y de repente te miran y parece que están mirando el coche preguntándose, oye, ¿cómo es que tu coche no hace ruido, ¿no? Pero es fantástico ir por un pequeño camino rural, bajar la ventanilla y poder escuchar, que es algo que en las grandes capitales no se escucha, ¿no? Aparte de que no quedan pájaros en las grandes ciudades,
en el campo los hay y los puedes oír, porque no hay un motor de combustión que ahogue el sonido del campo, que es una literal pasada, ¿no? Pareciera, Jorge, que ya los animales o esas vacas que te has encontrado se hayan acostumbrado a ese ruido que provoca, ¿no?, ese automóvil llegando hacia ellas. Y, por ejemplo, pues eso se sabe, el mundo animal se adapta también al mundo humano. Como hemos visto, por ejemplo, esos águilas en la carretera, que ya hay algunos que ni cazan, directamente se quedan en un cable posados esperando a que algún coche atropelle a algún animal y bajar y comérselo. Hasta ese punto, ¿no? Pues también está influyendo el transporte a combustión en el mundo animal. Y muy bien también ahí enlazamos esa labor solidaria con WWF. Sí, sí, una cosa que descubrí ayer, lo venía pensando, es que no, en Castilla y León, que es donde estoy ahora, estoy viendo muchas aves rapaces, o sea, y me sorprende. Claro, hay tanto campo y empiezas a atar cabos y dices, bueno, si hay aves rapaces, será porque hay ratones y ratoncillos y pequeñas alimañas, ¿no? Y si hay ratoncillos, pues es porque hay insectos y lagartijas y saltamontes. Eh, y tiene que haber insectos y tiene que haber saltamontes. Y eso creo que es un buen mensaje. O sea, creo que no está todo perdido. Y un mensaje genérico que yo creo que hay que transmitirlo y que el vehículo eléctrico te da la oportunidad de disfrutar, y es que estamos obsesionados con las grandes capitales y nos creemos, los que viven en Madrid, se creen que Madrid es la M30 y la M40, y en Madrid es todo campo. En cuanto sales de Madrid, Madrid es todo campo, y España es que es todo campo, es impresionante. En cuanto sales del centro de las ciudades, es todo campo, y ese campo hay que cuidarlo, y para poder cuidarlo hay que repoblarlo de alguna manera. Y yo creo que trasladar ese mensaje enlazado con la sostenibilidad que ofrece el vehículo eléctrico es algo de lo que somos todos responsables, y yo en este caso llevo esa antorcha con humildad, pero también con ganas de evangelizar la movilidad eléctrica. Pues Jorge, no te entretengo más, solo recordar a la gente cuál es esa fecha, fin de esta vuelta a España en coche eléctrico, si se pueden acercar a verte y sobre todo, ¿dónde podemos seguir tu aventura? Bueno, la fecha estimada es más o menos para el día 24 de junio. Esos son hogueras de San Juan, para el que le interese. Eso sí, terminaré en Madrid. Lo que es el seguimiento se puede hacer a través de la página web, que es electric-mediochallenge.com, y ahí veréis enlaces tanto al Twitter, que es lo más recomendable para hacer el seguimiento diario, como al Instagram. Y aprovecho para decirte, David, también que lo que vamos a lanzar próximamente es un pequeño concurso. Como uno de los patrocinadores es Rusticae y lógicamente Jaguar, vamos a lanzar un concurso para el que me consiga encontrar a lo largo de la ruta, un poco como encuentra a Wally, ¿no? Es decir, el que me vea por la carretera y consiga pararme y hacerse una foto conmigo, y con unos condicionantes que ya contaremos, pues de publicar esa foto en redes, retuitear, etcétera. Entre Jaguar y Rusticae se regalará una noche de hotel en un pedazo de hotel de Rusticae, pero también cediendo durante ese fin de semana un coche de la flota de Jaguar, para hacer un poco esa unión entre una cosa y otra. Eso lo anunciaremos próximamente y se podrá hacer seguimiento para localizarme, como digo, a través de las redes sociales. Pues muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por mostrarnos esa vuelta a España en coche eléctrico y sobre todo, pues de aquí mucha suerte y pues que encuentres esos cargadores que te hacen falta y que no que esta aventura pueda ser posible, que llegues a meta, que seguro que sí, y sobre todo que disfrutes de este evento que es para disfrutar, para pasárselo bien y para ser sostenible. Muchas gracias, Jorge, por haber estado en nuestro podcast. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos. Pues aquí ha estado esa entrevista de la semana. Espero que os haya gustado a todos. Que sigáis también a nuestro amigo Jorge con su Jaguar I-Pace, que lo podréis seguir en Twitter, lo podéis seguir en redes sociales, en Instagram y en la página, como ha dicho bien, electric-mediochallenge.com. Así que ahí veremos todos sus movimientos. A ver si a finales de junio, que ya es el último tramo, podemos verle llegar a Madrid y que su objetivo, Miguel, por lo menos haya cumplido por el medio ambiente y sobre todo por el coche eléctrico.
Exacto, al final es una de las experiencias más bonitas que puede hacer una persona con su vehículo eléctrico y es pues lo que está haciendo él con su Jaguar I-Pace y bueno, esperemos que cumpla ese reto. Pues sí, esperemos que cumpla el reto y que nos lo cuente al final en otro podcast, ¿no? De al final de la experiencia, cómo ha sido todo, ¿no? Y un buen resumen de la verdad de una experiencia vital, cómo ha sido recorrer cada capital de provincia, cada pueblo menos habitado y hacer 20.000 kilómetros en coche eléctrico, que también desmitificar un poco de que no se puede viajar por España, ¿no? Pues sí, es una de las visiones, ¿no? Que yo creo que tenemos más miedo aquí en España y es pues la falta de puntos de recarga, ¿no? Y con esta aventura y con este reto se está demostrando que, pues bueno, que se puede y que es posible viajar si te lo propones. Exactamente. Yo quisiera también poner, Miguel, en este podcast de hoy, pues una de las secciones que más nos gusta. ¿Qué te parece si también en este episodio tenemos un poco de spam? Pues venga, métele ahí con ese spam de la semana. Y vamos con el spam de la semana. Bueno, este spam de la semana también, aparte de ser un spam, yo quería darle un poco de voz en este episodio porque hay que agradecer también a los medios cuando hacen las cosas bien, igual que cuando dan bombo a una cosa que es falsa, hay que meterles caña y explicar por qué han tenido un error. Pues Miguel, el domingo de esta semana, Mañana. 19 de mayo, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, que tranquilos, que quien no pueda estar a esa hora disponible luego tendréis en podcast, pues me ha invitado la cadena SER a hablar a mí y a Carlos Calvo, un amigo de nuestro podcast de Transport and Environment. Nos han invitado a raíz del vídeo que hice sobre el estudio este alemán diciendo que un diésel o un coche de combustión contaminaba mucho más que un coche eléctrico, pues al final ha gustado este vídeo pues, diciendo qué hay de malo en este estudio, qué es falso y por qué es falso y está mal hecho este estudio. Y la cadena se nos ha invitado a hablar a todos los oyentes y explicarlo y por qué no hay que tener, sobre todo, Miguel, me ha gustado porque este domingo es el día de Internet y sobre todo también un poco, ¿no? Para que tengamos cuidado y cómo analizar un estudio falso o una, entre comillas, o una fake news, una noticia falsa. Así que me gusta bastante cuál es la idea y al final, pues, a un medio que se dé bombo de esto y que crea que aquí se ha cometido algo que no es verdad y que el coche eléctrico no contamina como dicen, pues merece un aplauso, ¿no? Pues sí, así que todos mañana, porque esto lo estaréis escuchando el sábado, mañana os levantáis prontito y veis a David, bueno, lo escucháis ahí a David, y si nos estáis escuchando otro día que no sea el sábado, pues lo tendréis en podcast y supongo que lo pondremos por las redes sociales, así que os metéis en nuestro Twitter y ahí tendréis toda la información. Ahí está ese programa de cadena SER llamado SER Consumidor, ya sabéis, de 6 a 7 de la mañana. Pues hasta aquí el podcast de esta semana, David, el número 35 ya. Pues número 35, un podcast que me ha gustado bastante esta semana con esa entrevista a Jorge. Yo creo que como siempre, una de las mejores que hemos tenido en esta temporada. Y preparando y mucho la semana que viene. Decir que, como os comentamos que íbamos a tener otra marca en el podcast, lo hemos aplazado un poquito a decisión de la marca. Ya os contaremos por qué y cuándo va a ser. Pero la semana que viene, Miguel, hay elecciones en Europa y elecciones en ayuntamientos y en comunidades. Por lo tanto, ¿qué estarán preparando algunos partidos sobre medio ambiente, sobre movilidad? Pues sí, al Habrá que final, verlo. pues claro, al final somos un medio de comunicación, digamos, ¿no? Que nos gusta informar sobre todas las medidas que se van a tomar en el mundo y en España acerca del vehículo eléctrico y el medio ambiente. Y pues bueno, igual hacemos un poco de campaña, ¿no? Aquí también y tenemos algún invitado especial para que nos cuenten propuestas sobre el cambio climático. Exacto, nos hemos ofrecido, ¿no? A dar voz a cualquier partido. Ya sabéis que aquí no hay derechas, ni hay izquierdas, ni hay centros. Esto es el cambio climático, esto es salud.
Por lo tanto, aquí no hay colores ni hay partidos y cualquiera que quiera venir aquí a exponer lo que en medio ambiente y en movilidad quiere hacer su partido, pues es bienvenido. Y para ello, pues la semana que viene seguro que contamos con alguna persona muy influyente de algún partido que se presenta en esas elecciones. Pues sí, al final intentamos que todos los partidos políticos vengan aquí, pero bueno, al final hay que saber que hay partidos muy grandes, que es muy difícil que nuestro mensaje llegue hasta altas cúpulas, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hemos intentado y si algún partido político nos está escuchando, pues oye, estamos abiertos a ver qué proponéis acerca del cambio climático y partidos políticos, o si hay algún alcalde de alguna ciudad o de algún pueblo o algún concejal que nos escuche, pues bueno, también vosotros, nuestra audiencia, podéis hacérselo llegar. Si hay alguien que os interese, pues no sé, si decís, oye, mira, creo que la Isla del Hierro lo está haciendo muy bien, podríais intentar conseguir una entrevista con el alcalde y tal, pues nosotros, oye, nos ponemos en marcha y con ayuda de la comunidad, pues oye, igual podemos conseguir hacernos oír. Así es, al fin y al cabo es dar voz a quien lo hace bien, ¿no? Y a quien apuesta por una calidad de aire buena, una movilidad sostenible, y eso es de merecer. Por lo tanto, cualquiera es aquí bienvenido a dar su voz. Y luego, pues, la semana que viene, ¿no? Pues veremos cómo ha sido eso y a quién tenemos de invitado. No podemos decir más. Pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Nos vemos dentro de 7 días, o bueno, o 6. Habrá que ver. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos una semana más. Exactamente, como bien has dicho, Miguel, seguramente si tenemos una entrevista a algún partido político, como comprenderéis, las elecciones son el siguiente domingo, el sábado, Exacto. pues es la jornada de reflexión y seguramente pues no está bien publicar algo nuevo en el día de la jornada de reflexión que pueda influir en votos. Por lo tanto, seguramente que si tenemos esa entrevista, dispongáis del podcast el viernes, que ya avisaremos por redes tranquilos de si se adelanta un día. Exacto, al final, pues bueno, hay que cumplir con las leyes y, oye, respetar un poquito nuestro sistema democrático. Y si el sábado es jornada de reflexión y no se puede publicar nada, pues nosotros seguiremos la normativa y pues publicaremos el viernes. Pues hasta entonces, como siempre, pasa todo eléctrico.